Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 1 tocaremos el tema de Historia de la Geografía y Geodesia. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para insertarnos en el tema de la geografía, como toda ciencia o disciplina, debemos nosotros precisar cuál es su objeto de estudio, qué es lo que significa el término geografía y también cuáles son los padres de esta geografía. Empezaremos entonces por definir cuál es el tipo de ciencia a la que pertenece la geografía. Y en este caso es al conjunto de las ciencias sociales. Algunos suelen confundir si es ciencias naturales o ciencias sociales por lo que estudia la geografía en sí. Como sabemos, la geografía siempre nos hace explicación del espacio natural. Entonces, inmediatamente vemos naturaleza y lo comparamos con lo que es las ciencias naturales. Otros responden que pertenece a las ciencias sociales simplemente porque recuerdan en el colegio que se llevaba el paquete de historia, geografía y economía. Pero sin embargo no le encuentran la verdadera relación. Y es porque la geografía sí estudia la naturaleza, pero no tal y como se complementa o como está la naturaleza, sino cómo el hombre modifica dicha naturaleza para beneficio de sí mismo y también de la misma naturaleza. Por lo tanto, es una ciencia social. La etimología, geo significa tierra y grafo significa trazo o descripción. En este caso es la descripción de la tierra. Y como toda ciencia, vamos a tener nosotros un padre de la edad antigua y un padre de la edad moderna. Cuando hablamos nosotros de la geografía antigua, vamos a tener varios personajes que se nos van a venir a mente. Tenemos, por ejemplo, a Eratóstenes, a Herodoto, que es padre de la historia, pero también tiene una relación. Tenemos a Estrabón, Ptolomeo. Sin embargo, el padre para nosotros va a ser Hecateo de Mileto. Mileto nos suena obviamente por filosofía, Tales de Mileto, y Hecateo es el primero en poder hacer un escrito formal de geografía y no vincularlo con otras ciencias. Mientras que en la Edad Moderna el padre es Alexander von Humboldt, recordado por hacer viajes de exploración geográfica y no simplemente por hacer un descubrimiento al azar que después se dio cuenta que era geografía. Luego de haber observado estos primeros lineamientos, vamos a separar nosotros la geografía según las etapas de la historia y vamos a empezar con la Edad Antigua. En la Edad Antigua la geografía se seguía limitando a la descripción del planeta. ¿Por qué razón? Porque ésta se desenvolvió en Grecia o en las colonias jónicas debido a su relación con la filosofía. Entonces, la geografía era la que daba las explicaciones a principios o a fenómenos que se podían ir observando para que el filósofo pueda ahondar más en esos temas. Es por eso también que en esa época el filósofo tenía varios estudios o varias disciplinas. En este caso, Hecateo no solamente se vinculó a la geografía o a la filosofía, sino también a otras áreas. Personajes, como bien hemos mencionado, tenemos a Estrabón, Ptolomeo, Eratóstenes, Herodoto y obviamente el padre que es Hecateo. La Edad Antigua se caracteriza por la incursión de Dios a través de la Iglesia Católica en toda temática. La misma filosofía se volvió teológica y en el caso de la geografía, a pesar que el fin sigue siendo la descripción de la Tierra, ya nosotros hablábamos de dos espacios, Oriente y Occidente. En el caso de Occidente nos vamos a dar cuenta que la geografía va a declinar. ¿Por qué? Debido a que la Iglesia es la única capacitada en aquella época para dar explicaciones sobre fenómenos. No puedes atribuirlo a un fin científico. Mientras que en Oriente, ustedes saben que Medio Oriente y todas las zonas
asiáticas se vinculan bastante a religiones que tienen el contacto con la naturaleza. Por lo tanto, estudiar la naturaleza era fundamental y ellos empiezan con el estudio de la naturaleza a través de la descripción de ella, destacando como personaje al-Idrisi, árabe, que va a dar el primer estudio geográfico en dicho espacio oriental. Cuando hablamos nosotros de las ciencias, siempre vamos a ahondar mucho en lo que es la edad moderna y contemporánea. La edad moderna porque nos va a asegurar la participación o incursión del término ciencia, y la edad contemporánea porque se va a precisar el objeto de estudio de una determinada ciencia o disciplina. En el caso de la edad moderna, vamos a saber que la geografía va a incursionar en las matemáticas. ¿Cómo podemos explicar ello? Es muy sencillo. Recordemos nosotros que como ciencias tenemos las ciencias formales, naturales y las ciencias sociales. Las ciencias formales siempre nos van a arrojar un determinado resultado. Por ejemplo, en matemáticas, todos nos podemos poner a resolver algo y nos tiene que dar un resultado, así utilicemos un procedimiento distinto. Las ciencias naturales suelen también tener precisión, como es la química o física, o hasta la biología, en la cual todo es medido en un tiempo y espacio determinado. En cambio, las ciencias sociales tienen un pequeño problema. No encontramos nosotros una precisión de objeto de estudio y un resultado absoluto para todo tipo de estudio. Ejemplo es el clima, cuando hablamos de geografía. Hay instituciones como el CENAMI que nos explican cómo va a ser el clima en un determinado día. Sin embargo, pueden darse cuenta ustedes que no siempre se mantiene ello. A veces CENAMI te dice, oye, va a llover, no hay brillo solar, y al final no se da. Y no es por una equivocación del CENAMI, sino porque las características de la naturaleza en función de la acción del hombre pueden cambiar. Además de ello, por ejemplo, la psicología muestra estudios a través de teorías. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encajar en una de estas teorías, mas no es que todos vamos a encajar en la misma, lo que hace difícil poder precisar, y la edad moderna se caracteriza por una ciencia precisa y objetiva. Al la geografía no poder cumplir con estas características, vamos a colocarla dentro de las matemáticas, porque la Tierra a la hora que se va a describir se mide, y por lo tanto no podemos descartar la geografía, sino la vamos a insertar allí. Pero la matemática es limitada para el estudio amplio que tiene la geografía. Cuando hablamos nosotros de exponentes, son también exponentes relacionados con la filosofía, como es Kant y Berenius. Ahora, si queremos hablar ya de un auge geográfico, tanto como es la aceptación de las ciencias sociales y hasta como la precisión de su objeto de estudio, para nosotros sería importantísimo estudiar la edad contemporánea. En la edad contemporánea, nosotros vamos a desglosar dos siglos, que es el 19 y el 20. El 19, a pesar que para muchos es un debate sin sentido, ese debate se dio porque la respuesta todavía no se daba. En la actualidad ya tenemos la respuesta a este debate. Y ahí se van a enfrentar dos posturas filosóficas, el positivismo y el historicismo. El positivismo es una versión objetiva de lo que es la ciencia social. Dice que a pesar de que las ciencias sociales no pueden ser tan precisas como las otras ciencias, tienen que tener un objeto de estudio que pueda ser cuantificado y captado por los sentidos. Este positivismo ingresa a la geografía con el mismo nombre o postura que se llama geografía positivista, bajo un principio llamado determinismo geográfico, que nos indica entonces que lo tangible sería la naturaleza. Y la naturaleza va a determinar cómo va a ser el hombre. Si la naturaleza nos muestra árboles, entonces este hombre va a estar vinculado más al espacio boscoso en función de oxígeno, de resistencia, de hábitat, a uno que de repente vive en cercanía al mar. También podemos poner de ejemplo la pigmentación de la piel. Sabemos nosotros que ubicamos al hombre por continentes, pero que este hombre tiene una característica particular físicamente hablando, de acuerdo al clima que presenta dicho continente.
como por ejemplo los africanos, que tienen una piel más oscura y unas fosas nasales más anchas para poder captar el oxígeno frente a la intensidad de la insolación. En el caso de el historicismo, va a llegar a la geografía con el nombre de posibilismo geográfico y va a tener un principio llamado también igual posibilismo. Esta postura puede hacer uso de lo que nosotros conocemos como una región. Por eso le llaman geografía posibilista o regional. En esta época surgen los principios. Ahí vamos a tener de representante a Humboldt, von Rieder, Ratzel, Davis, para el lado de la geografía positivista, y a Pablo Vidal de la Blanche y Marc Sorre y de Martone en el lado de la geografía regional. Estos principios, para ser rápidos en la explicación, van a partir de la observación, como toda ciencia. Toda ciencia parte de que nosotros podemos captar algo bajo nuestros sentidos. Luego tenemos el principio de localización. Nada en geografía puede ser estudiado si no ha sido localizado en un eje de coordenadas. Por ejemplo, yo te pido, estudia Oxapampa, o haz un estudio de repente de Marcona o de Villarrica, y lo primero que tú me vas a decir es dónde queda ubicado dicho lugar. El segundo principio es la descripción. Cuando ya ubicas el lugar, lo primero que vas a decir es cómo es este lugar. ¿Tiene superficie boscosa o no tiene? ¿Tiene cercanía al mar o no la tiene? ¿Tiene mayor insolación? ¿Tiene mayor humedad? Y vas a comenzar a describir hasta la flora y fauna y la presencia del hombre. Luego pasamos al punto 3, comparación. Hay muchas personas que no conocemos los lugares, pero podemos compararlos. Oye, yo no conozco Oxapampa, pero de repente conozco Tingo María. ¿Es similar? ¿No es similar? Y comienzo a dar explicaciones. Me voy luego al punto 4, que justo es eso, es explicar, pero no es opinar, sino que bajo el estudio que yo he realizado puedo deducir por qué se dan o no se dan algunos fenómenos en ciertos lugares, por qué hay un lugar que tiene mayor humedad que otro, por qué tiene mayor presión atmosférica que otro lugar. Y luego vamos al principio de relación. Comenzamos a darnos cuenta que mira, todos estos lugares que poseen altitud tienen menor humedad. Entonces comienzo a relacionar factores. Y vamos al punto 6, que es actividad. En geografía, por ser una ciencia social, los resultados no se van a mantener con el tiempo. Pueden ser modificados por la misma naturaleza y hasta por el hombre. Hasta un árbol que no haya sido talado por el hombre no tiene las mismas hojas cada vez que lo visitas. Ya hay un cambio en el espacio y eso es el principio de actividad. Luego, el debate era entonces, ¿quién es más importante? ¿La naturaleza o el hombre? El positivismo te dice la naturaleza porque determina el hombre y el posibilismo te dice el hombre porque cambia lo que la naturaleza le ha brindado. En el siglo XX se deduce que no es ni uno ni otro, sino es una interrelación entre el factor hombre y naturaleza. Nacen varias posturas del objeto de estudio de la geografía. Uno es la geografía cuantitativa, que se basa en la versión positivista, que es neopositivismo, y estudia el espacio geográfico. Y la sistémica, que es un tipo de enfoque debido a que hay, por ejemplo, un enfoque holístico que ve a la Tierra como un ser vivo, el enfoque reduccionista que habla de las partes de la Tierra, el mecanicista que habla como un causa-efecto y el sistémico que te dice que dentro de la Tierra hay varios pequeños sistemas. El sistémico entonces no habla de espacio geográfico, sino habla de geosistema, el gran sistema de la Tierra. Existen otras posturas también como la geografía radical, que el hombre debe estudiar en geografía lo que vincule la parte económica y su desarrollo, y la percepción que te dice que no siempre el hombre va a estudiar toda la naturaleza como